Saludos a ustedes, hermanos, que se unen a esta transmisión de la Eucaristía hoy domingo, Día del Señor. Me gustaría hacerte algunas recomendaciones para que puedas vivir mejor y unirte de manera espiritual a esta celebración eucarística. Lo primero que debes ubicar un lugar idóneo, adecuado, libre de toda distracción, de silencio. Si estás en tu sala, llama a los demás familiares si te encuentras en tu casa, para que todos puedan vivir esta celebración de la Eucaristía. Lo segundo es desconectar las notificaciones, colocar el teléfono en silencio, los demás aparatos electrónicos apagarlos, tal cual como si estuviéramos en la iglesia, para vivir mejor esta Eucaristía. Por supuesto, en el momento de las peticiones, orar por las necesidades familiares, por nuestras intenciones personales, por nuestros proyectos, sobre todo por la erradicación de la pandemia, para que pronto podamos celebrar en comunidad la Eucaristía. Y por supuesto, lo más importante, tu momento de la comunión espiritual, ese deseo del corazón de poder recibir a Jesús pronto en la Eucaristía, ese anhelo de recibir a Jesús sacramentado. Haz tu comunión espiritual allí en el silencio, en tu interior, y aumenta y acrecienta ese deseo de recibirle pronto en la Sagrada Comunión. Con estas recomendaciones vamos a disponernos para vivir nuestra Eucaristía de hoy domingo. Aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Saludos a todos ustedes, hermanos, que se unen a la transmisión de la Eucaristía hoy domingo, Día del Señor. Vamos a colocar en manos de Él todas nuestras intenciones particulares, las intenciones que ofrecemos desde nuestra familia, desde nuestro hogar. Oramos por los trabajos y beneficios de Procalerca. Acción de gracias a la intercesión de San Antonio de Padua por la sanación de Marisela Josefina Franco. Oramos por todas las personas que sufren, por todos los enfermos. Pedimos por el descanso eterno de Ana Sandoval, Rosa María Colina de Ramírez, José Ojeda en su 3er aniversario, Nelson Antonio Rodríguez, Silfrido Reverol, Tula de Arrieta en su 3er aniversario, Santiago Enrique Hernández, Eberto Martínez Andrea en su 4º mes, Eberto Martínez Leiva, Edgar Manzanero, Amos Prieto, Jorge Sánchez Romero en su 6º aniversario, Jesús Clavero, Elena Quintina Franco en su 1er mes, Freddy Lindarte, para que el Señor les conceda el descanso y la paz. Iniciamos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para participar dignamente en esta Eucaristía vamos a reconocernos pecadores. Por eso, en un momento de silencio, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Y decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Dios nuestro, tú que puedes darnos un mismo querer y un mismo sentir, concédenos a todos amar lo que nos mandas y anhelar lo que nos prometes, para que en medio de las preocupaciones de esta vida pueda encontrar nuestro corazón la felicidad verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Sebna, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliacín, el hijo de Hilcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios.
corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos les respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, vamos a hacer una reflexión sobre la palabra que nos presenta este 21º domingo del tiempo ordinario, enmarcado en la figura de Pedro, en su profesión de fe y en su rol como administrador también de estos bienes que el Señor le ha confiado. Una de las interrogantes que inicia Jesús en este evangelio de hoy es una pregunta sobre lo que la gente piensa de él. Una pregunta que dirige a sus discípulos. La primera
es ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente de mí? Le pregunta Jesús a sus discípulos. Y distingue estas dos preguntas de Jesús porque conoce primero el corazón de sus discípulos, porque sabe que ellos han estado en la intimidad con Él, a diferencia quizás de mucha gente que ha visto los signos externos, los milagros, la predicación que ha tenido Jesús, pero que no ha convivido quizás como ha convivido los apóstoles, en esa intimidad. Jesús diferencia estas dos preguntas. La primera, ¿qué dice la gente? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué percepción tiene la gente de mí? Y los discípulos comenzaron a responder. Todos participaban. Dicen que eres un profeta, dice que eres Elías, según la percepción que las demás personas tenían de Jesús. También de lo que tenían en la respuesta que Jesús le daba, como un curandero para aquellos que necesitaban sanarse, como aquel profeta para aquellos que necesitaban escuchar una palabra que les pudiera sacar de esa opresión que vivía. Cada quien, según lo que recibía y percibía de Jesús, tenía un concepto de él. Y Jesús en la intimidad con sus apóstoles le hace una pregunta a ustedes que han convivido conmigo, que han estado conmigo. ¿Quién dice que soy yo? ¿Ustedes qué dicen de mí? La respuesta que Jesús quería de sus apóstoles, de las personas que estaban muy cerca de Jesús. Una pregunta que incluso a nosotros en este día nos interpela. Jesús nos hace las mismas preguntas a nosotros. ¿Qué dice la gente de Jesús? ¿Qué dice nuestro entorno de Jesús? Nuestros vecinos, nuestros allegados. ¿Qué percepción tienen de Jesús? ¿Lo conciben como Mesías, como Dios, como parte de una religión simplemente, de una creencia, de un mito, de una costumbre o tradición? ¿Qué dice hoy en día la gente sobre Jesús? Una primera pregunta que hoy el Señor nos hace. Y la segunda, muy personal, que parte primero, por supuesto, de cada uno de nosotros, pero que se convierte en una respuesta también luego comunitaria, que es la profesión de fe que hace Pedro. Ante la pregunta hoy de Jesús, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú que es Jesús? ¿Qué significa Jesús para ti? Lo podemos tener también desde una percepción de lo que cada uno ha convivido, desde su crianza, desde la transmisión de su fe, y pudiéramos dar quizás conceptos y palabras que conocemos de Jesús. Jesús como Dios, Jesús como el Salvador, eso que nos han enseñado, eso que hemos aprendido y que es cierto. Pero hoy Jesús no quiere una respuesta basada en un conocimiento quizás incluso doctrinal. Jesús quiere una respuesta de mi relación con Él. De mi relación en la intimidad con el Señor, como la tenían los apóstoles, yo debo responder a esta inquietud de Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? No como concepto o como conocimiento, sino como referencia en mi relación personal con Él. Y esa es la primera pregunta que hoy el mismo Evangelio nos hace para reflexionar. Cada uno en la intimidad de su oración debe responder a esta inquietud, porque tiene mucho que ver en nuestra relación y sobre todo en nuestra profesión de fe. En el Evangelio se muestra aquel Pedro que toma la palabra y que dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro toma una pregunta personal y la transforma en una respuesta comunitaria, una respuesta que todos los apóstoles allí hacen a una sola voz y a la voz de Pedro. Pero Pedro incluso ni siquiera tenía un conocimiento o era totalmente consciente de la respuesta que estaba dando. Y el domingo siguiente vamos a entender por qué en la continuación de la lectura de este Evangelio. Y el mismo Jesús se lo dice: dichoso tú, Simón, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino el mismo Padre. Pedro tomó esa palabra por inspiración divina, porque esa relación de fe es una relación que también nace
de la iniciativa de Dios. Por eso la fe es una virtud teologal, porque viene de Dios. Es Dios que nos las concede. Y Pedro, inspirado por esta virtud, hace una profesión pública de fe. Tú eres el Hijo de Dios. Y ante Pedro y ante la profesión de fe que hace Pedro, Jesús hace como esta alianza de instaurar también su iglesia. Sobre esa profesión de fe, sobre las rocas firmes de la fe en Jesucristo, se edifica esta iglesia. Una iglesia es comunidad. Y por eso se transforma en una respuesta luego comunitaria, porque pudiéramos también responder desde nuestro contexto. ¿Qué significa Jesús en mi familia? ¿Quién es Jesús en mi familia? ¿Quién es Jesús en el entorno que yo frecuento? ¿Quién es Jesús en mi comunidad cristiana, en mi comunidad eclesial? ¿Es Jesús de verdad el Mesías, el Hijo de Dios, el que está en el centro de este apostolado? ¿Quién es Jesús en mi grupo de apostolado, en mi grupo parroquial? ¿Qué significa Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Y cuáles son las consecuencias que esa profesión de fe de cada uno de nosotros nos lleva a mover en nuestra relación de fe? Jesús confía a Pedro la administración de esta fe. Por eso en otro pasaje de las Escrituras, Jesús le pide a Pedro confirmar a sus hermanos en la fe. Y esa es la figura de Pedro, como hoy la conocemos, de Papa, de aquel que lleva la administración y la custodia de la fe en Jesucristo. La iglesia de Cristo, la iglesia católica, que se edifica en esta fe de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y esa es la manifestación de nuestra fe, de lo que creemos y de la relación que cada uno de nosotros debe tener con Jesús, el Hijo de Dios, a aquel que ha venido a salvarnos, a dar su vida para abrirnos las puertas de la salvación. Y por eso el signo de las llaves es muy significativo, porque aquel que tiene las llaves de un lugar es aquel que administra, aquel que es el responsable de los bienes, de la custodia de ese lugar. En la primera lectura hace referencia también a un mayordomo, a aquel que tenía las llaves del templo, que aquel que era encargado de cuidar ese lugar. Y el Señor decide, en esta lectura del libro profeta Isaías, que este hombre era un mal administrador. Segnat era un mal administrador de ese templo, tenía las llaves, era el custodio, pero lo había utilizado para su beneficio personal y no para el beneficio de los demás. Y el Señor decide sacarlo de la administración de ese lugar. El Señor decide colocar a otra persona. Y por eso esta analogía con el Evangelio, como Pedro, ese hombre que fue conociendo a Jesús y que fue entendiendo lo que era ser el administrador y ser el primero entre sus hermanos para tener la responsabilidad de administrar los bienes del Señor y sobre todo la custodia de esta fe que Dios mismo deposita en él. Pedro como un buen administrador, y cada uno de nosotros también se nos ha confiado y en quienes se nos ha transmitido la fe, tenemos en cierta forma parte en la responsabilidad de la vivencia de nuestra fe, de la custodia de lo que creemos, de cómo lo vivimos y cómo nos relacionamos incluso con Jesús. Hoy toda la liturgia de esta palabra nos invita a revitalizar nuestra fe, esta fe que manifestamos siempre domingo tras domingo en nuestra iglesia, que es una santa, católica y apostólica, edificado sobre el cimiento de la fe manifestado por Pedro, y que cada uno de nosotros sigue profesando, sobre todo en su relación personal con Jesús. Hoy domingo Jesús nos pregunta: ¿quién soy yo para ti? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús para mí? Y ante la respuesta que cada uno pueda dar, ¿qué tenemos que trabajar para intensificar nuestra relación, nuestra amistad con Jesús?
Pidamos entonces al Señor que envíe sobre cada uno de nosotros la fe, esta virtud, para que en los momentos de debilidad, en los momentos de tentación, siempre podamos tener esa valentía de Pedro y esa fe de Pedro y manifestar: Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador. Amén. Ahora, hermanos, vamos a profesar nuestra fe, comunidad, diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Ahora, hermanos, vamos a profesar estas intenciones al Señor, encomendándole a Él todas nuestras intenciones y súplicas, y respondemos a cada una diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que la Iglesia viva en constante acción de gracias a Dios por sus múltiples dones, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Papa y nuestro Obispo ejerzan su ministerio con los mismos sentimientos de Cristo, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que la fe de los cristianos se traduzca en obras en favor de los más pobres y necesitados, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los que viven encarcelados sean tratados con respeto y conforme a su dignidad de personas, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los que son perseguidos por defender la verdad, los exiliados y los inmigrantes puedan disfrutar de la libertad y la justicia, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que al proclamar que Jesús es el Hijo de Dios, nos comprometamos a vivir como Él vivió, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Acoge, Señor, todas nuestras intenciones y súplicas. Te la presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por medio de un sacrificio único, el de Cristo en la cruz, nos has adoptado como hijos tuyos, concede siempre a tu Iglesia el don de la unidad y de la paz,
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo tu Hijo amado, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos dio nueva vida, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unido a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Luis, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Ahora les invito a realizar conmigo esta oración de comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma, esperando la dicha de la comunión sacramental. Quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo Jesús. Amén. Oremos. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu amor y danos la fortaleza y generosidad necesaria para que podamos cumplir en todo tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero hacerles una petición muy particular. Nuestra parroquia va a organizar un día para convertirse en un centro de acopio el próximo día viernes, para recibir aquí en la parroquia alimentos para poderlos dar a personas más necesitadas en nuestra comunidad. Entonces el próximo viernes yo les voy a pedir encarecidamente, desde lo poco que cada uno de nosotros pueda aportar, para compartir con aquellos hermanos nuestros que más lo necesitan. De esta manera también hacemos comunión de fe como comunidad cristiana. Próximo viernes durante el día pueden acercarse a la parroquia a simplemente dejar ese aporte en alimentos para nuestros hermanos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir unidos a Cristo, pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas